Apocalipsis capítulo 14. Miré, y vi una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado alguien que parecía ser un hijo de hombre. Llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Y salió del templo otro ángel, gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube: Mete tu hoz y recoge la cosecha, porque ya llegó la hora, y la cosecha de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó entonces su hoz sobre la tierra, y recogió la cosecha de la tierra. Luego, otro ángel salió del templo que está en el cielo, y llevando él también una hoz afilada. Y del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego, y que llamó con fuerte voz al que llevaba la hoz afilada, diciendo: Mete tu hoz afilada, y corta con ella los racimos de los viñedos que hay en la tierra, porque ya sus uvas están maduras. El ángel pasó su hoz sobre la tierra y cortó las uvas de los viñedos de la tierra, y luego las echó en el gran recipiente que se usa para exprimirlas y que simboliza la ira de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: Cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: Yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos una reflexión sobre el templo de Jerusalén. Era el gran orgullo de los judíos en el tiempo de Jesús, y las expresiones que utilizan los discípulos del Señor, hablando de la calidad de la piedra y de los adornos, son una expresión de ese orgullo. Pero el orgullo parece que no le gusta mucho a Dios, sobre todo cuando las obras han sido hechas por motivos que pueden ser oscuros y torcidos. ¿Cuál es la historia de ese templo? La cosa empezó allá en tiempos del rey David. El rey David tuvo la iniciativa de hacer un templo y se iba a disponer a hacerlo, pero Dios le habló por boca del profeta Natán y le dijo: no eres tú, sino va a ser tu hijo el que haga ese templo. Y le dio esta razón: tú has derramado mucha sangre. Tú has derramado mucha sangre, porque David pues fue un combatiente y había derramado mucha sangre, y el templo es el lugar donde se derrama sangre, pero sangre de ofrenda, sangre de sacrificio, no sangre de codicia ni de búsqueda de
victorias humanas. El templo lo hizo entonces Salomón, ese fue el primer templo. Pero ese templo lo arrasaron los caldeos cuando invadieron a Judá y se acabó. Entonces Dios anunció que venía otro templo. Eso aparece en el profeta Ezequiel. Habló de cómo iba a ser ese nuevo templo. Y la gente tenía ese recuerdo que había habido un gran templo, que lo habían destruido y que Dios anunciaba un nuevo templo. Pero ese templo nuevo que Dios anunciaba era el templo que iba a estar libre de idolatrías. Porque Ezequiel, que además de profeta era sacerdote, le dolía en el alma ver que en los corredores internos del templo de Jerusalén, los sacerdotes mismos ofrecían incienso y presentaban ofrendas a los ídolos, los mismos sacerdotes. Entonces Ezequiel suspiraba por un nuevo templo, un templo que fuera hechura de Dios y que fuera según la mente de Dios y que fuera santo. Y así estaban las cosas. Entonces vino la época de Jesús. Sabemos que cuando nació Jesús estaba reinando un Herodes. Ese se llamó Herodes el Grande. Herodes el Grande era un rey que no descendía de David. Él estaba ahí por componendas políticas. Y él sabía que su origen era falso. Él sabía que su reinado no era auténtico. Entonces él quiso ganarse a la gente, dándole gusto. Entonces él tomó el gran sueño de la gente de aquella época, que era el nuevo templo, tomó ese gran sueño y gastando muchísimo dinero en un tiempo de mucha pobreza, gastando muchísimo dinero que muchas veces le había sacado a los mismos pobres, empezó la construcción del gran templo de Jerusalén. Y ese gran templo duraron haciéndolo 46 años, nos dice el evangelista Juan. O sea que fue una obra que empezó Herodes el Grande y que luego siguió su hijo, también llamado Herodes. O sea que fueron 46 años de manipular los sueños del pueblo. Y fueron 46 años de utilizar la palabra de Dios, sobre todo la palabra de Ezequiel, para buscarle una justificación a un reinado que era falso, porque Herodes no era verdadero rey, ni Dios lo había elegido como rey. Entonces, como muchas veces la gente se deja engañar, cuando la gente miraba ese templo decía, ¡ay, qué obra tan grande, qué obra tan bonita! Pero Jesús tiene una mirada más penetrante. Lo que Jesús veía era, esto está hecho con dinero robado a los pobres, esto está hecho manipulando los sueños de los humildes, y esto está hecho torciendo la palabra de Dios. Ese era el templo. El templo para Jesús era el gran monumento a las mentiras humanas cuando quieren suplantar la voluntad de Dios. El templo era un monumento a la traición contra Dios. Ese no es el templo que Dios anunció. Por eso Jesús, como sabemos muy bien, tuvo un momento en el que ardiendo de ira, arrojó a los que vivían de ese negocio, porque ese era un negocio el templo, lo sacó de ahí. Fue como un acto de purificación, como un acto de mostrar patentemente todo ese tejido de mentiras que era el templo de Jerusalén. Desde luego, esas actitudes de Jesús le costaron la vida, porque sus principales enemigos estuvieron entre aquellos que vivían de esa mentira, entre aquellos que vivían de manipular ese sueño y entre aquellos que vivían de utilizar las ofrendas o el dinero que se le había sacado a los pobres.
¿Qué nos queda a nosotros de esta historia? Hay una frase que me gusta recordar, una frase que dijeron muchas veces las hermanas de la presentación en el año en que el Papa Juan Pablo II realizó la beatificación de la fundadora de ellas, la Madre Marie Cuspin. Ese año las hermanas tomaron como un lema: las obras de los santos duran, lo que está hecho según la mente de Dios permanece, lo que no está hecho según el querer de Dios, así lo adornemos, así utilicemos los mejores materiales, no dura, se cae, se acaba. Abraham Lincoln decía: se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo, se puede engañar a todo el pueblo durante un tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. La verdad termina por aparecer. Y eso es lo que Jesús ya ve. Jesús ve que esa mentira se va a acabar. Que Dios, obrando de ese modo misterioso que sabe hacer, lo que no quita la libertad humana, que Dios tenía que llevar a su tribunal esa mentira, tenía que pronunciar sentencia. Y por eso, aún ese acto tan sencillo de poner una piedra sobre otra piedra tenía que quitarse. Frente a Dios ninguna mentira resiste. No quedará piedra sobre piedra, ninguna mentira resiste. Porque esas mentiras fueron amontonadas como piedras y esas piedras fueron amontonadas como mentiras. Eso no resiste. Esta es una semana para eso, para meditar en la vida que uno está llevando y para preguntarse de lo que uno está haciendo, ¿qué resiste? Porque los seres humanos, así como hicimos ese templo de Jerusalén, somos capaces de amontonar muchas mentiras en nuestra vida. Uno va sumando unas mentiras con otras y se va llegando a cosas muy terribles. Un testimonio que leía nuestro hermano de comunidad, el padre Correa, hablando de un estudioso de la Biblia, un sacerdote muy respetable y muy respetado. Escribía artículos para las revistas de máximo prestigio en la Iglesia Católica, pero en él el corazón hacía mucho rato estaba frío. Él había perdido hacía mucho tiempo la fe en el Dios vivo. Él vivía para su prestigio. Y conoció, este sacerdote, conoció a un grupo de estos que se llaman los neocatecumenales. Conoció a un grupo de esos que no tenían tal vez ni la centésima parte de los estudios que él tenía, y los oyó predicar, oyó cómo hablaban de la Biblia y supo que ellos tenían un Dios vivo. Y este hombre, que llevaba tal vez como el templo de Jerusalén 46 años de amontonar prestigios, títulos, honores y cosas, se dio cuenta que su vida era una mentira, que lo suyo era un engaño y que tenía, con todos esos años y todos esos doctorados, tenía que convertirse a Jesucristo. Convertirse a Jesucristo. Lo que no esté fundado en Dios se acabará. Por más que parezca sólido. En un tiempo en que los judíos no tenían ni tierra, ni honor, ni dinero, su único orgullo era ese templo. Y para ellos ese templo era como la imagen de lo sólido, lo firme. No está fundado en Dios, se cae. ¿En qué cosas creemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras rocas sólidas? Porque uno vive de muchas apariencias y uno sabe tejer unas mentiras con otras. Y uno conoce matrimonios que llevan 40 años, 46 años como este matrimonio, como este templo. 46 años y eran mentira, 46 años de mentira. Y ya dijimos el caso del sacerdote. Y hay gobiernos que duran y son mentira. Y hay teorías
sobre el afecto humano que se dicen y se repiten y se vuelven y se dicen y son mentira. Pero Dios acabará con todas las mentiras. Dios no dejará piedra sobre piedra y solo lo que sea verdadero, solo lo que esté apoyado en su nombre, lo que esté apoyado en su amor, lo que esté apoyado en su poder, eso va a permanecer. Lo demás se acabará. El capítulo 14 del libro del Apocalipsis es el lugar de donde viene la primera lectura en nuestra misa de hoy. La escena que se nos presenta es colosal, es gigantesca. Se trata de la hora de la cosecha. Ha llegado el tiempo de la cosecha. Y según dijo Jesús, en sus parábolas en los evangelios, los encargados de esa cosecha son los ángeles. Ángeles que tienen unos instrumentos propios de los campesinos, las hoces. La hoz es un instrumento que tiene que estar muy afilado para poder recoger todo. Ese es el sentido de esa hoz afilada. Nada se le escapa, todo tiene que ser cosechado. ¿Y qué es la hora de la cosecha? Es el final de un proceso, por supuesto, un proceso que empezó con la siembra. Y después de la siembra está el cuidado del ser humano y está la bendición de la lluvia que ha caído. La lluvia que cae, la planta que crece, el hombre que cuida. Qué hermosa comparación. La semilla que ha caído en nosotros es la semilla de la palabra, es la predicación que hemos escuchado, es el testimonio que hemos recibido también de la gente que nos ama, de la gente que nos ha evangelizado. Probablemente tu papá, tu mamá, los buenos sacerdotes y predicadores han sembrado profundamente en nosotros la semilla de Dios. Y Dios sigue regando esa semilla. La lluvia de bendición que nos envía es ante todo la gracia de su Espíritu Santo. Está también el cuidado del hombre. Como dice Santa Catalina de Siena, cada uno tiene que cuidar su viña. A cada uno se le ha dado un encargo. O como dice Jesús en los Evangelios, tenemos que hacer prosperar, tenemos que avanzar en los talentos que nosotros hemos recibido, porque todos hemos recibido algunos talentos. Pues bien, todo ese crecimiento llega hasta la hora de la cosecha. Y es evidente que lo que va a aparecer en la cosecha no es creado instantáneamente, sino que es el fruto, es la madurez de todo lo que se ha recorrido. Es eso lo que vamos a encontrar. ¿Cómo me gusta enfatizar en este punto? Que el Apocalipsis nos quiere enseñar cómo la verdad de lo que hemos hecho es la verdad que va a aparecer ante Dios. Y por eso, esa hora de la cosecha no es otra cosa sino la hora de la verdad. Una hora a la que no hay que tener temor alguno si nosotros estamos cultivando la semilla que hemos recibido, si estamos haciendo crecer esos talentos que se nos han dado, si estamos acogiendo la gracia del Espíritu que viene a través de la oración, a través de los sacramentos. No hay nada que temer cuando llegue esa hora de la cosecha. Pero hay algo muy importante, y es que se nos habla de la ira de Dios. No es que Dios esté bravo. Santo Tomás de Aquino explica que cuando se habla de la ira de Dios, se refiere a la enorme desproporción que hay entre el plan de Dios y las realizaciones de la historia humana. Ese desnivel tiene que ser colmado, ese abismo tiene que ser salvado, y entonces ahí es donde aparece la tremenda diferencia entre lo que hemos sido y lo que Dios quería que fuéramos.
Y es esa diferencia la que hace sentir a Dios bravo. Pero no es que Dios esté disgustado, sino más bien que esa distancia que nosotros hemos tomado tiene consecuencias, y serán peores las consecuencias para el que más se haya apartado de Dios. Que vivamos cada día en la santidad de la amistad con el Señor y que podamos celebrar con gozo el día en que llegue la cosecha. Como algunos, hablando del templo, dijeran que estaba adornado con hermosas piedras y exvotos, dijo: vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Las palabras de nuestro Señor sirven bien para mejorar nuestra idea de belleza. Algunos ponderaban la belleza del templo, pero no es esa la belleza que impresiona a Cristo. No es esa la que a Él le interesa. Y más bien muestra con ese lenguaje apocalíptico cómo esa belleza está sujeta a destrucción. Una vez dijo nuestro Señor que había que tener nuestro tesoro en el cielo. Nuestras riquezas han de acumularse en el cielo. Algo parecido habrá que decir de la belleza. Hay que tener belleza celestial, es decir, aquella belleza que no es destruida ni por las revoluciones ni por las guerras, ni por las epidemias ni por el hambre, ni siquiera por los grandes terremotos o las revueltas de pueblo contra pueblo. La belleza que esté más allá de las guerras, los terremotos y los odios humanos, esa es la belleza que le interesa a Cristo. Esta belleza del templo era una belleza mentirosa. Ese templo era una reconstrucción demorada, paciente, que se había financiado con los dineros, sobre todo de Herodes el Grande. Herodes el Grande no pertenecía al pueblo hebreo. Él era un idumeo. Pero él, a base de intrigas, había logrado ponerse en una posición al mismo tiempo conveniente para el Imperio Romano y decente para el pueblo judío. Los judíos no quedaban sin rey, les quedaba ese rey como de mentiras. Y a los romanos les convenía que estuviera un rey marioneta. Ese era Herodes. Un hombre que con una habilidad política impresionante había logrado ese puesto. No lo había recibido de Dios, no le importaba a Dios, le importaba su conveniencia y mantenía su conveniencia con una hábil política. Para congraciarse con los judíos, él sabía que el orgullo nacional estaba puesto en el templo y por eso le había metido mucho dinero y mucho tiempo a la reconstrucción de ese templo. Y su hijo, ese otro Herodes que mató a Juan Bautista, ese otro Herodes que se encontró con el mismo Cristo, había seguido con esa obra. Esa obra, aunque pareciera majestuosa, era la señal de un pacto traidor, era la señal de una política de zorros, era la señal de las intrigas y de lo que pueden las negociaciones humanas cuando tratan de tomar apariencia religiosa. Nada de eso le gusta a Cristo. Por más grande, por más alto, por más hermoso, nada de eso le gusta a Cristo. Cristo quiere eso otro que nace de un corazón sencillo, unido, limpio, puesto totalmente al servicio de la gloria del Padre. Ese es el templo que quiere Cristo, esa es la hermosura que le gusta a Cristo. Estimados amigos y hermanos, he aquí
los 5 pasos para una buena confesión. Primer paso: examen de conciencia, que consista en un esfuerzo sincero en recordar todos y cada uno de los pecados. Segundo, dolor de los pecados, para reconocer que se ha ofendido a Dios, que nos ama tanto. Tercero, propósito de enmienda de no volver a pecar. La simple y sincera determinación de no volver a pecar por amor a Dios. Cuarto, decir los pecados al sacerdote de una manera concisa, concreta, clara, completa y número de veces. Quinto paso: cumplir la penitencia. Cumplirla cuanto antes con humildad y dolor en desagravio, reparación y satisfacción de la culpa contraída al ofender a Dios. Antes de hacer el examen de conciencia, es recomendable hacer una oración invocando la presencia del Espíritu Santo antes del examen de conciencia. Puede ser: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. O puede ser: Espíritu Santo, lléname de tu amor. O alguna que a ti te brote del corazón. A continuación, haremos el examen de conciencia por medio de la revisión de los mandamientos de la ley de Dios, a los que se añaden varias faltas o ejemplos que nos puedan ayudar a recordar. Pecados capitales. Descripción del pecado y varios ejemplos. Primero, soberbia. Amor desordenado de nuestra propia excelencia. Pensar solo en uno mismo y en sus intereses. Vanidad. Preocupación excesiva por el vestido, adornos, etc. Orgullo y egoísmo. Hipocresía. Fingir cualidades que no se tienen. El beato Papa Juan Pablo II dijo: queridísimos hermanos, tened la valentía de alcanzar la gracia de Dios por la confesión sacramental. Esto os hará libres. Acto de contrición. Esto es para rezar después de confesar los pecados al indicarlo el sacerdote. Dios mío, me pesa de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, y el pecado te desagrada. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no volver a ofenderte y hacer penitencia. Amén.